Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Esto es A Fondo, un programa donde tocamos muchos temas, toda clase de temas, con expertos en cada una de esas materias. Y hoy estoy muy bien acompañado por la doctora Ángeles Ayala. Ella es especialista en educación perinatal y vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con el nacimiento, con el parto, con dar a luz, con las diferentes técnicas y maneras que hay, con los riesgos que se corren y bueno, todo esto y mucho más aquí a través de Mega Noticias en A Fondo. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Lalo. Gracias, ya teníamos la plática pendiente desde hace un buen ratito y bueno, qué bueno que por fin se da. Qué bueno que por fin se da, ya era que se tenía que dar. Sí, todo llega en el momento en el que debe. En el momento en que tiene suceder. que ser, sí. Y es que no están ustedes para saberlo, pero yo sí se los voy a contar. Y es que yo con la doctora Ángeles nos conocemos pues, de toda la vida. De toda la vida. Sí, de toda la vida. Con tu papá, con mi papá, o sea, amigos de toda la vida. Amigos y vecinos de Yo corazón. te vi chiquito. Es más, yo te vi de brazos. De brazos. Sí. De brazos. Y mira, ahora. Y ahora me estás entrevistando. ¿A dónde nos ha llevado la vida? Así nos ha llevado la vida. La vida es maravillosamente perfecta. Así es. Y hablando de la vida, pues vámonos a los inicios de la vida, precisamente en esto de dar a luz y en estas diferentes técnicas que hay para dar a luz, porque no solamente es que vivas el embarazo con una asesoría adecuada, sino que al momento de parir, al momento de dar a luz, las mamás, siempre corremos con la mamá al hospital, ¿no? Pero esto también ha cambiado un poco. Hay nuevas modas, nuevas tendencias, nuevas técnicas. ¿Cómo está esto? Mira, el parto siempre ha sido lo que es un proceso fisiológico. Si nos vamos a lo que es un proceso fisiológico, el parto es la expresión de salud plena, ¿sí? O sea, un parto es un proceso de salud, no de enfermedad. Por tal motivo es que hay esa como pelea entre si vas a un hospital donde hay enfermos o si te quedas en casa que estás sana y que quieres vivir una experiencia diferente, ¿sí? Los modelos de atención de parto son los que han estado mejorando. Aquí lo que importa mucho es siempre ir de la mano de un profesional. Sí. Vayámonos primero por qué es un parto humanizado o mínimamente intervenido. Es el proceso de no medicalizar por protocolo hospitalario el proceso de nacimiento o de parto. ¿Sí? Vale. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que queremos ir a que nos hagan un parto en agua en casa, pero no siempre es posible, ¿sí? Aquí nosotros tendríamos que valorar muchas cosas. Primero, no podemos estar como que una ocurrencia, todo tiene que ser evidencia científica, ¿sí? Ir de la mano con profesionales que te puedan ayudar a que hagas lo que realmente quieres hacer, que es tener un significado positivo de la maternidad. Pero entonces, no es como que alguna mamá primeriza o alguna persona que vaya a tener a su bebé, se le ocurra y diga, yo quiero que mi hijo nazca en una bañera, en la tina de mi casa. Hay que buscar si realmente ese paciente, bueno, esa mamá, ¿no? Es candidata o no para que su parto sea lo más, digamos, lo más placentero posible, ¿no? Ahí hablamos de factores de riesgo obstétrico. Claro. Una mamá que tiene bajos factores de riesgo obstétrico o no tiene factores de riesgo obstétrico, puede elaborar un plan de parto en donde cabe la posibilidad de que exista el desarrollo de su parto de una manera domiciliaria. Este plan de parto es un documento que ella elabora a través de una indagación, o sea, el que ella empiece a buscar es que empieza a transitar por lo que nosotros llamamos
pues lo que es el proceso del nacimiento. O sea, de una manera consciente, yo estoy embarazada, quiero saber qué formas hay porque no quiero ir al hospital. ¿Sí? O que eso sea la última opción. Sí, o quiero ir al hospital, pero quiero tener una experiencia diferente. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender a muchas pacientes en apoyo con algún ginecólogo, en donde ella va a tener su fase activa del trabajo de parto, la va a tener con un libre movimiento. Entonces va a estar en el hospital, va a estar moviéndose, caminando, haciendo asimetrías pélvicas, relajándose con aromaterapia, masajes, una serie de elementos que te ayudan a salir del enfoque de que el parto va a doler. Okay. Dejas que la fisiología del parto elabore sus propias mediadores químicos. Estos mediadores químicos son como las endorfinas y una serie de químicos. Como si te pusieran anestesia. Como que si te pusieran anestesia, incluso algunos son alcaloides, ¿sí? Ok. Entonces, hablando en términos coloquiales, pues un alcaloide, tú sabes que es algo que afecta el cerebro para que no sienta o para que esté en en estado alterado de la conciencia. Claro. Sí, un estimulante. Un estimulante. Entonces, si tú dejas que trabaje tu cuerpo y de manera consciente a través de esos elementos, haces que se vaya dando por sí solo el parto como es, de una manera en la que nuestro cuerpo ya está hecho. Es bien importante que tengamos en cuenta que somos mamíferos. Claro. Y como tal tenemos estas partes de ser mamífero en donde nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo y endocrinamente sabe cómo y qué es lo que sigue. Entonces, y está preparado para ese hecho, ¿no? A veces el hecho de estar haciendo alguna intervención médica, estropeamos esa magia que tiene nuestra propia especie. Se la bloqueamos de alguna manera. Pero para llegar a ello hay que prepararse. No es como que llegues 15 días antes de tu parto a decir, oye, fíjate que a mí se me antoja que no sea en el hospital o que si va a ser en el hospital sea con la mínima intervención instrumental posible. Hay que prepararlo desde el momento en el que sabes que va a venir un nuevo bebé. Desde ese momento la mamá tiene que empezar a buscar cómo cuidarse previamente, no sé qué tanto tenga que ver alguna alimentación específica, algunos ejercicios específicos para preparar todo el cuerpo para que llegue ese momento, ¿no? No hay nada diferente. Cuando te das cuenta de que estás embarazada, hay que acudir al ginecólogo. El ginecólogo te va a estar citando cómo lo marca la norma. No nos vamos a salir de la norma oficial de salud, no nos vamos a salir de lo que son las recomendaciones para un parto que nos da la OMS, las guías de práctica clínica. Tenemos todo que hacerlo con evidencia científica. Entonces, una mamá que quiere hacer algo diferente, lo que tiene que hacer es acudir con su ginecólogo, con el médico que va a llevar su control prenatal. Si quiere ir al hospital, al centro de salud o al seguro, a donde tenga derecho a audiencia, se sujeta a lo que ella tiene que hacer porque así lo marcan los protocolos en el sistema de salud y porque también en la ginecología nos basamos en normas oficiales de salud. Entonces nos marca la norma que por lo menos mínimamente 5 consultas prenatales. Entonces tenemos que dentro de esas, ahí es donde un poquito sale a veces que no podemos informar o no sabemos cómo informar como trabajadores de la salud y no sabemos orientar. Pero como no sabemos orientar, vamos a derivar con quien sí puede orientar, ¿sí? El educador perinatal. El educador perinatal diseña
curso de preparación para el parto, que antes le llamaban psicoprofiláctico. Ok. Sí. Este curso tiene diferentes clases. Hay algunas especialistas en educación perinatal que lo elaboran de 6 clases, de 12 clases, de 3 clases. Depende mucho de cada una de los profesionales de salud. ¿Qué Sí. tanto hay resistencia por parte de los ginecólogos, digamos, de la vieja escuela, de Hay los ginecólogos tradicionales, desconocimiento. como para poder acompañar a las mamás en este Hay tipo de- desconocimiento. de Mira, casos? yo he ido muy motivada siempre a capacitarme. Cuando fui a la Anáhuac, que te platicaba, allá estás en una realidad diferente, porque los ginecólogos con los que trabajas son ginecólogos que ya tienen una cierta idea y tienen conocimientos muy claros de cómo apoyar a las mujeres en este modelo de trabajo de parto o en este modelo de nacimiento. Cambia la formación del Sí, ginecólogo. cambia. Entonces, en nuestro medio, la gente no conoce. Yo me acuerdo que incluso llegué a escuchar que se iban a los cursos circoprofilácticos, sí, Ajá. como haciendo mofa. Y Claro. yo lo que he escuchado es mucha mofa, mucho desconocimiento en esa relación de orientar. Sí. Yo creo que todo tiene que ser con respeto, valor a lo que se tiene y sin ridiculizar, sino más bien empezar a conocer. No es solamente el curso, no es solamente enseñarles lo que son las fases del trabajo de parto, ¿sí? Es mucho más allá. Y ellos, a veces, o los ginecólogos, a veces no tienen el tiempo suficiente en consulta para dar toda la información que requieren. Entonces, pueden ellos derivar al educador perinatal para que él haga esa parte de educar y de ayudarle con evidencia científica a que conozca lo que es el trabajo de parto, identificar sus fases de trabajo de parto, identificar cómo existen círculos del dolor, cómo hay una retroalimentación de esos círculos o hay una retroalimentación en positivo o en negativo. Claro. Y cómo poder tomar herramientas para poder escribir: yo, fulanita de tal, quiero hacer un trabajo de parto cerca de mi esposo, porque esa es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Quiero que sea la primer parte de mi fase activa en casa. Quiero que posteriormente esté en el hospital. Quiero tener las mínimas invasiones protocolarias, pero todo basado en evidencia. Ok. Sí, o sea, yo no te voy a decir, ningún profesional de la salud que se dedique a fomentar el parto humanizado te va a decir que hagas algo que no esté ceñido en la norma oficial de salud 007. Sí, al final de cuentas existe un manual de procesos, ¿no? Sí, Para ese momento. Y Pero, ¿en qué momento inicia un trabajo de parto? ¿Es cuando se truena la fuente, digamos, y empiezas como a tener contracciones, o empieza mucho antes con toda la preparación? El trabajo de parto tiene sus propias señales. Primeramente hay que ver que hay trabajo de parto pretérmino, hay trabajo de parto en término y que vas a tener las mismas señales, ¿no? Esas señales pues identifican que porque son diferentes. Por ejemplo, hay unas contracciones que se llaman de Braxton Hicks, que son contracciones que no son efectivas para hacer un trabajo de parto, que están como preparando al cuerpo y dándote la alerta de cómo ya viene en camino. El cuerpo y el cerebro está maravillosamente diseñado para que en el momento de que se están preparados tanto el bebé como la mamá, a través
Bueno, hay muchas cosas. Williams nos habla de... Williams es de los libros más... El texto más tratado en ginecología y obstetricia de obstetricia. El más consultado. El más consultado y texto de todos los ginecólogos y médicos en la actualidad y de todo el personal que se dedica a esta área, ¿sí? Y ahí nosotros lo que vemos es que existen mecanismos que se dan en los tiempos determinados y que cuando hay un trabajo de parto que inicia por sí solo es porque no hay algo que nos hable de un problema de salud en la mamá o en el bebé, ¿sí? Cuando se dan de manera espontánea, como así nuestra genética lo dice, por la cuestión de género, de que somos una especie mamífera, se da por sí solo. Y de hecho, yo me baso en el método Lamas, y ese es el primer de los puntos que tratamos. El parto debe iniciar por sí solo. Para poder iniciar un parto mínimamente intervenido, tenemos que dejar que inicie por él solo. Si no, es que algo ahí anda mal. ¿Sí? Sí, al final de cuentas son factores que se tienen que ir conjuntando, neurológicamente, ¿no? De repente, sí hay algunos casos en los que forzosamente debe ser inducido, sí, pero son situaciones específicas de problemas y que en la mayoría de las veces nosotros no intervenimos tanto, porque cuando empezamos a intervenir se empieza como a quitar la naturaleza propia de la fisiología del parto. Entonces, si hablamos en términos generales, o sea, lo que no me trabo un poquito porque no quiero hablar tan técnicamente del tema. Sí. El cerebro manda señales, o más bien el cuello de la matriz manda señales al cerebro de que ya está el bebé encajado, y al bebé también se le mandan señales a su sistema nervioso central para que de que ya está, y entonces trabaja tanto el bebé como la mamá en ese... Es un círculo vicioso o que se retroalimenta. Entre más se estimula el cuello de la matriz, más información va al cerebro y se elaboran más mediadores químicos que favorecen la fabricación de oxitocina y de todas las hormonas que están vinculadas al parto. Y con el bebé debe pasar algo similar, porque pasar por un lugar tan estrecho como el útero de la mujer, bueno, pues también debe ser algo, supongo, no muy placentero. Debe ser doloroso para el bebé igual. Sí. Por ello es que se trabajan los dos cuerpos de manera simultánea, sí, y con esta conexión a través del cordón umbilical, supongo, para que se pueda, dar de una manera natural. Sí. Y entonces tomas todo esto en cuenta para poder decir, para poder elaborar, teniendo todo este conocimiento dentro del curso, vas a elaborar tu plan de parto para poder iniciar, dejar que inicie por sí solo, caminar, moverte y hacer asimetrías pélvicas y sobre todo saber que esto va a pasar. Y el tercer punto es tener un acompañante en el parto, que puede ser la pareja o que puede ser la figura de la dula, que ahorita no sé, se conoce, hay algunas personas que la conocen ya de tiempo atrás, pero la dula es una acompañante emocional durante el parto. Ella puede, a través de masajes, tenemos lo que es el uso del rebozo. Ese es un aporte que nuestras parteras tradicionales nos han dado, nos han regalado, el poder utilizar el rebozo, y nosotros en La Piedad que lo tenemos, fíjate, y no lo aprovechamos de esa manera, para poder con él hacer técnicas especiales para ayudar a que se acomode el bebé, para ayudar a que esté haciendo sus asimetrías pélvicas, a poder ayudarle a dar soporte a la mamá. Y bueno, todo esto lo hace la dula, ¿sí? Hace una y mil cosas.
Mencionas algo bien interesante. Pero no intervenir, ¿eh? Ella no da indicaciones, ella solamente no medicaliza, ella acompaña. Solamente acompaña. Sí, pero mencionas algo bien interesante. Las parteras tradicionales, entonces, al final sí tenían un sustento científico, tal vez sin saberlo, porque no había como ese registro o esa estadística, pero sí terminaron dando aportes interesantes a la ciencia ginecológica, ¿no? La maravillosa idea que estás diciendo es reconocer el gran valor que tiene la partería en México y en cualquier parte del mundo. En la actualidad existen matronas o parteras que las llaman a Rusia para que de aquí, de la meseta purépecha, vayan a regalarle, a entregarle la técnica a los médicos rusos, a los médicos alemanes, a gente de Perú, a muchos lugares en el mundo, y nosotros las devaluamos. ¿Sí? No les damos, ya las vemos así como cosita fea. Y el sector salud lo está desaprovechando. Y la verdad es que a la larga yo creo que beneficia a las parteras, porque las parteras lo hacen desde su conocimiento y la observación y la experiencia de mucho tiempo. Mira, te voy a platicar lo que a mí me pasó de niña, que me tocó ver el proceso de nacimiento de los gatitos en mi casa. ¿Sí te acuerdas de que yo viví en la casa donde tú viviste después, en la esquina de Mina y Belisario Domínguez? Ajá. Y resulta que ahí yo tenía una gatita y llegó y alcancé a notar todos los cambios de conducta. Y mientras iba desarrollando la gestación. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Estamos hablando que yo tenía 8 años a lo mejor. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Y entonces empiezas a ver los diferentes cambios y cómo cambian las fases del trabajo de parto sin ni siquiera hacer un tacto. Claro. Entonces, ellas tienen el conocimiento, tienen la parte de boca a boca, de generación tras generación, se han pasado lo que conocen del nacimiento. Y también es mucho instinto, ¿no? Y mucho instinto, es lo que te decía yo. Yo veía y yo decía, es que algo le está pasando. Y cuando empecé a notar, es más, era de noche, y yo nomás me acuerdo que yo vi que cómo salía una pelotita y otra pelotita y otra pelotita, y yo estaba yo acostadita en mi cama así viendo cómo salía. Entonces, o sea, te estoy platicando cosas de lo cotidiano, ¿no? Que a cualquiera le puede pasar, pero a lo mejor en este tiempo ya no nos pasa. Pero sí es como que la parte de identificar. Una partera no necesita tanto hacer tactos, ¿sí? Los médicos sabemos que la norma no nos pide tanto tacto, ¿sí? Pero vamos a un hospital escuela, donde, por favor, tienes que hacer un tacto, porque si no, no vas a saber lo que se siente. Claro. No vas a saber identificar lo que es un cuello abierto, cerrado, borrado. Dilatado. Si ya está muy corto, si ya está cuánto de dilatación tiene, o sea, no vamos a encontrar y conocer los parámetros, entonces tenemos que aprender y por eso lo hacemos. Y yo creo que se vale, pero con respeto, sí. Y entonces la partera es angular. Para nosotros yo creo que es, aparte de lo que es una dula, hace una función diferente porque ella sí incursiona más. Ella interviene, pero está en otra área, ¿sí? Y de lo que estamos hablando, que son las 5 partes en las que se basan nuestro método LAMAS, es la fase, el trabajo activo de la última fase del trabajo de parto, que es el alumbramiento, en donde tenemos que hacer procedimientos específicos para prevenir hemorragias obstétricas, que la hemorragia obstétrica es a lo que más le tememos y en lo que más tenemos que trabajar, todos. Sí, entonces, la otra es favorecer la lactancia materna a través del contacto piel con piel. Lo platicábamos la vez pasada, cuando nos vimos ahí en el parque, de que el contacto piel con piel es la hora dorada.
es el momento en que nace el bebé y hay que ponerlo en todos los cursos y en los textos de pediatría. Nos habla del contacto, que el bebé es capaz de reptar y buscar a través de sus sentidos, conocer y reconocer a la mamá y recíprocamente, o sea, la mamá a él y a la mamá, a través del olor, a través del color, de la textura, de todos los sentidos. Y el quitar esa parte tan importante de los primeros años, de los primeros momentos de vida, sí quita mucho del desarrollo neurológico y emocional de una persona. Muchas mamás no tienen esta hora dorada. Muchas mamás dan a luz y las enfermeras reciben al bebé o a la bebé, se lo llevan, lo asean, lo preparan, lo acomodan y después de eso termina en un cunero. O termina a un lado de la mamá, pero en una cuna aparte. No hay ese contacto piel a piel, no hay esa búsqueda del bebé por el seno y pues no existe ese primer lazo que se va fortaleciendo cada vez más, se hace irrompible. Sí. Ahora ya es parte de la norma, es decir... Siempre ha sido parte de la norma. No digo, pero ahora ya es que era como letra muerta, ¿no? A veces es letra muerta, era como sí. letra muerta. Ahora ya se aplica, es decir, ahora los médicos, las enfermeras están de alguna manera obligados a que los bebés y la mamá tengan ese contacto. Pues, ¿qué te digo? La respuesta padre sería que sí y que en 3 minutos pudiéramos decir que íbamos caminando. Sería que la tarea de nosotros, la tarea mía ha sido, que aunque te decía yo que decían que era aquella persona que iba a hacer sus prácticas de la Universidad de Anáhuac y que llegaba y que hacía cosas extrañas y que decían pues que como que no estaba bien. Terminaste siendo disruptiva ahí en el hospital. Y esa es la idea, ¿sí? Salir de ese aparente confort, en donde haces las cosas sin preguntar el por qué y hacerlo por protocolo, que eso es lo que no debemos de hacer. No lo vamos a hacer jamás. O sea, yo digo que yo soy la persona incómoda que llega a incomodar y a decirte que no está bien, que tenemos que hacer las cosas de diferente manera porque nos va a ayudar a hacer algo de lo que tenemos que hacer, que deberíamos por sí solo hacer. Claro. El personal no lo hace por protocolo, hace otros protocolos que estamos más acostumbrados, pero eso como protocolo no lo hace. Lo que es la hora dorada debería de ser, está en las normas oficiales, está en las recomendaciones de febrero del 2019 de la Organización Mundial de la Salud y en las guías de práctica clínica. Sin embargo, no se da tan seguido. Ya se ha visto que, porque algunas personas, algunos profesionales lo estamos solicitando porque lo más importante es, mientras yo como mamá no lo pida y no lo tenga en un plan de parto, no se va a hacer. Definitivo. Y así digan todos, es más, aunque no esté en las normas oficiales, si yo sé pedirlo a mis proveedores de salud, me lo van a dar. Te lo tienen que dar. Me lo tienen que dar. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? La gente que esté interesada en acercarse contigo para tener más educación perinatal, ¿dónde te puede localizar? Mira, yo estoy en Cavada 155, me pueden llamar al 352-132-3976. Okay. Te puedo pasar ahí después mi número bien para que quien quiera comunicarse conmigo lo haga. Yo hago cursos de preparación para el parto, por lo regular los hago los días sábados, porque es cuando la gente tiene un poquito más de tiempo, y los he hecho de una pareja, de 3, de 2, dependiendo de cómo se reúnan. Vale. Yo como médico doy control prenatal, pero para mí lo más importante es que aprendan a solicitar sus derechos a través de un plan de parto. Listo. Doctora, muchas gracias. Esto es A Fondo. Siga con nosotros aquí en Mega Noticias. Nos vemos la próxima.